noches, amigos. Estamos, como siempre, en este tiempo de entrevista en el cual nos acompañan no ya personas interesadas, no ya colaboradores. Nosotros lo que tenemos son amigos. Y como amigos que son, pues nos hablan a nosotros y hablan a ustedes. Porque sin ustedes, nosotros no seríamos nadie. Las personas, los oyentes que están al otro lado del micrófono, son para mí también mi familia y ahí estamos. Y vamos a saludar al amigo que ahora mismo nos acompaña, Ricardo Ferri. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me alegro de oírte de nuevo y de estar una vez más con nuestros oyentes. Bueno, pues Ricardo Ferri nos acompaña y en un principio de un tema. Vamos a ser monolíticos. Pero antes de empezar la grabación, pues hemos estado comentando algo que pasó y no hace tanto y queríamos recordarlo porque es muy importante y queríamos recordarlo porque yo personalmente creo que las personas nacen de la experiencia y la experiencia es muy importante y además de cara a las próximas elecciones, lo que sucedió y de lo que vamos a hablar ahora también nos puede servir para poner en valor cosas que pasaron, cosas que han pasado, cosas que están pasando y que pueden pasar. Y estamos hablando de un tema muy importante y es la actuación que precisamente Ricardo Ferris en esos momentos cruciales de la pandemia tuvo y la importancia que él le da a todo eso y que creo que todos ustedes que nos están escuchando, cuando el día 23 vayan a votar, acuérdense de lo que pasó en esa pandemia. Ricardo, el micrófono es todo tuyo. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste como responsable de la seguridad ciudadana de un barrio importante dentro de una ciudad más que importante que es Valencia? Pues sí, mira, oye, lo recuerdo perfectamente porque aquello lo vivimos, pues como lo vio todo el mundo, ¿no? Como una película de mezcla de ciencia ficción y de terror. Recuerdo perfectamente que cuando se declaró el confinamiento total como consecuencia de la pandemia, de la gente que no podía salir de casa, etcétera, etcétera, esto fue un sábado y empezaba, me acuerdo que dijeron que se ponía en vigor a partir del día siguiente, es decir, fue un domingo el primer día del confinamiento total. Entonces, como yo ya preveía que iban a haber problemas, pues pedí voluntarios o gente que me quisiera acompañar un poco para anticiparme a todo el caos que ya sabía de antemano que se iba a producir. Y bueno, estuvimos ahí una policía y yo, me acuerdo por la mañana, aquello parecía, como te digo, una película aquella de Soy Leyenda, no sé si has leído la novela o la película, ¿no? La antigua, ¿no? Y luego esta que han hecho más moderna, que era bastante mala. Bueno, pues igual, ¿no? Claro, de acostumbrar a ver una ciudad como Valencia, ¿no? Por todo el centro, con esos magníficos monumentos, toda esa parte histórica, totalmente vacía de gente. Por la mañana, a las 9, a las 10 de la mañana, pues la verdad que era algo asombroso y que te quedaba te dejaba un poco con la boca abierta, ¿no? ¿Cómo era posible que se hubiera podido llegar a aquella situación, ¿no? Era verdaderamente una película de ciencia ficción. Bien, me acuerdo que efectivamente la mayoría de la gente hizo caso a la prohibición, pero como comentábamos al principio antes del programa, tuve un gran problema con un colectivo de trabajadoras, con el colectivo de trabajadoras del amor. Vamos, con las prostitutas que pululan por allá, por el barrio chino de Valencia, porque claro, lógicamente ellas estaban a su negocio y tampoco es que estuvieran muy al tanto de las noticias. La práctica totalidad de ellas pues son extranjeras y todo esto de las noticias pues le viene un poquito al pairo y además ellas, como decían, dicen, oye, nosotros no vamos a dejar de trabajar por mucho que lo diga el gobierno. Así que sí que nos costó bastante trabajo convencerlas para que volvieran a sus domicilios. Y les dije, bueno, pues en el peor de los casos, pues os subís a casa y desde los balcones, si queréis con el balcón abierto, pues si hay alguien que aparece por ahí y yo no lo localizo, pues lo invitáis a subir, pero donde no podéis estar en la calle, ¿no? Fue algo muy curioso. Curiosamente, en aquella época solamente se veían, aparte de los policías, lo que fue muy curioso es descubrir la gran cantidad de vagabundos que existen en las grandes ciudades.
Porque habitualmente con la presencia de la gente deambulando, con sus prisas, vas del trabajo a comprar, a casa, y no te percatas realmente de la existencia de esta gente, ¿no? Pero claro, cuando las calles se vacían y estos vagabundos que desgraciadamente no tienen otro sitio donde ir más que la propia calle, pues entonces nos hizo darnos cuenta de la gran cantidad, oye, estoy hablando de miles de vagabundos que pululan por la ciudad de Valencia. Era increíble, ¿no? Y era una sensación, pues, de preocupación, de pena, lógicamente, y a ver qué hacías con ellos. Me acuerdo que lo íbamos comunicando un poco, porque claro, al principio era todo un gran, ya te puedes imaginar que incluso dentro de la policía, pues era todo un gran caos. Las autoridades habían previsto el envío de esta gente pues a los centros de acogida habituales, pero claro, en una hora y media, esos centros estaban totalmente colapsados. Y recuerdo perfectamente que, a pesar de que los policías seguían enviando a los vagabundos a que fueran a un determinado centro, el más grande que había en la ciudad de Valencia, ahí junto a la Pechina, junto al cauce del antiguo río, pues yo me imaginaba lo que iba a pasar y efectivamente me presenté allí y me dijeron, tanto los vigilantes de seguridad como el responsable del centro, dice, por favor, oye, comunica con la gente, con la central de policía, que no sigan mandando gente aquí, porque había una cola ahí de 400 o 500 personas, y hay muchos de ellos peleándose entre sí, y aquí no cabe absolutamente nadie más. Incluso a la hora y media ya se había detectado un caso de un par de contagiados dentro del centro y ya evidentemente pues ya toda esa sala quedaba confinada. Bueno, aquello te lo estoy diciendo ahora pues con un poco de mezcla de añoranza, ¿no? Y de risa incluso, pero en aquella época lo vivimos realmente con una angustia terrible porque estamos hablando de miles de personas que no sabíamos realmente qué hacer con ellas para ayudarles, ¿no? Ello fue realmente terrible. Y bueno, como te digo, pues todo el día exactamente igual. Centros colapsados, jardines, soportales de patios llenos de vagabundos que los pobres no sabían qué hacer, no iba nadie a atenderles, a repartirles la comida habitual, no sabían dónde dirigirse porque los centros estaban, gran parte de ellos, o grandes salas de esos centros estaban cerrados por la gran cantidad de contagiados que se iban acumulando. Y bueno, fueron jornadas de verdadero caos. A medida que pasaban los días, efectivamente, iban cayendo también policías. Recordemos que, por increíble que parezca, los policías no teníamos absolutamente ningún tipo de protección, pero absolutamente no teníamos mascarillas, no teníamos guantes, teníamos que pedirle, estoy hablando de la Policía Nacional, teníamos que pedirle guantes a las señoras de la limpieza que limpiaban nuestros cuarteles, si por favor nos podían dar algunos guantes de látex para poder trabajar con un mínimo de condiciones. Yo llamé a un amigo que su hermana trabaja, es profesional de la sanidad pública aquí en la Generalitat Valenciana, para ver si por favor me podía dar un par de mascarillas, por lo menos para poder trabajar. Efectivamente me consiguió un par de mascarillas, se lo di al compañero que iba conmigo y yo mismo. Y esa misma mascarilla, que bueno, se supone que se tenía que ser cambiada cada 7-8 horas, pues recuerdo que la estuvimos utilizando durante 7-8 días porque no teníamos ningún otro tipo de material. Y a medida que los policías, lógicamente, pues se iban contagiando, pues teníamos que inventarlo para ir doblando, triplicando turnos. Me acuerdo que fueron jornadas realmente muy, 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 muy duras. Y lo que tuvimos que vivir en las calles, pues también fue muy duro. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, pues interesante también porque no sé si recuerdas, empezaron como todos los establecimientos de hostelería, etcétera, permanecían cerrados. En una segunda fase sí que permitieron que los repartidores estos a domicilio pues pudieran llevar comida a domicilio desde esos establecimientos de hostelería hacia los domicilios particulares, pues para darles una cierta salida, ¿no?, laboral y profesional a todos esos establecimientos de hostelería que, por cierto, fueron verdaderos héroes, todos esos autónomos que fueron verdaderos héroes porque tenían que seguir pagando sus cuotas, tenían que seguir pagando sus alquileres y bueno, recuerda que gran parte de ellos pues tuvo que cerrar, se arruinaron y tuvieron que cerrar y muchos de ellos todavía arrastran las consecuencias
de todo el dinero que perdieron durante aquel periodo. Pues bien, descubrí también que fue muy interesante, lo puse en conocimiento de la policía y a partir de ahí pues todos los repartidores tuvieron que sufrir. Descubrí que los adictos a las drogas utilizaban también, lógicamente, como tenían que seguir haciendo su negocio, pues utilizaban a falsos y verdaderos repartidores de estas empresas que todos conocemos que se dedican a repartir comida a domicilio, pues para repartir también la droga. Curiosamente me lo comentó un confidente que tenía, paramos a 2 o 3 más o menos que respondían y efectivamente les pillamos bastantes cantidades. Y a partir de entonces, pues era algo habitual, ¿no? Lo comenté en jefatura, a partir de entonces recuerdo a la policía parando a todos los repartidores de estas empresas, ¿no? Y yo decía, oiga, pero ¿por qué nos paran tanto, no? Los que realmente no tenían nada que ver con el tema se extrañaban de que los paráramos, ¿no? Que les registráramos, que les hiciéramos prácticamente registros integrales. Y decían, pero oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos paran justo a nosotros y tal? Recuerdo también aquellos periodos en los que nos ordenaban hacer los controles, los filtros famosos de los coches, ¿no? Porque si recordáis, sí que había gente, lógicamente, los que trabajaban para servicios esenciales, los periodistas y que sí que estaban habilitados, ¿no? Para moverse en vehículos, pero claro, aprovechando esta situación, pues había mucha gente que utilizando un poco la picaresca trataban de colarse, ¿no? Y por eso pues nos ordenaban hacer esos filtros de vehículos en las grandes avenidas y me acuerdo que aquello también fue muy divertido, ¿no? Las excusas que se buscaba la gente, ¿no? Que realmente no tenía que estar en esos momentos en la calle para tratar de evitar las multas, que por cierto luego pues ninguna de ellas, como sabéis, se ejecutó porque fueron declaradas totalmente ilegales. Es curioso también, lo comentamos, que yo fui el único de toda mi comisaría que no se vacunó o que no se inoculó, ¿no? el tema, y fui el único también de toda mi comisaría que nunca se contagió del COVID. Es también curioso, o no tan curioso, ¿no? Pero bueno, me alegro también de recordar eso porque a pesar de mi insistencia, ¿no? Porque yo me documentaba y decía, oiga, esto de lo que están vendiendo como vacunas, pues no parece ser algo demasiado fiable y es simplemente un medicamento experimental. Yo no me atrevería a ponerme esto. Pero bueno, no conseguí convencerlos y todos, no se pusieron todas las dosis, pero sí me acuerdo que las primeras dosis que se la pusieron prácticamente todos los policías. Y me acuerdo que a pesar de esas dosis, pues que iban contagiándose uno tras uno hasta prácticamente acabar toda la comisaría contagiada. Y se extrañaba todo el mundo y decía, pero bueno, ¿cómo es posible que no te hayas contagiado? Digo, pues no lo sé, mira, será por el tema de la vacuna o será que me he contagiado y no me he enterado, pero desde luego aquí estoy, sin más mínimo síntoma. Y bueno, pasé todo aquello, gracias a Dios, o gracias también a no haberme inoculado, pasé todo aquello sin el más mínimo contratiempo. Fue una etapa realmente muy dura. Me acuerdo que se presentaba gente también, voluntarios, en el cuartel de Zapadores, ahí donde estábamos todos los policías de seguridad ciudadana, etcétera, a hacer donaciones fíjate cómo funciona también, ¿no? La buena gente, la solidaridad de la gente, y nos entregaban pues mascarillas de tela, ¿no? Que habían hecho ellos mismos, ¿no? De manera artesanal, pues para que los policías estuviéramos protegidos, ¿no? Y recuerdo yo también luego a hacer también una redonación de esas mascarillas, las que nos sobraban, pues entre la gente más o menos vulnerable. Recuerdo haberme ido a la plaza, precisamente a una de las plazas donde se acumulaba gran cantidad de vagabundos y hacer también un reparto de esas mascarillas porque no tenían absolutamente, al igual que la policía al principio, pues no tenían absolutamente ningún tipo de material de protección y ellos, lógicamente, por sus condiciones, pues estaban más expuestos que nadie, ¿no? Acudió, me acuerdo, también a una televisión, ¿no? Telecinco, ahí a grabar el tema. Y bueno, la verdad que todo aquello fue digno de recordar y esperemos que situaciones como aquellas no se vuelvan a repetir jamás en la vida, ¿no? Aunque crucemos los dedos. Esperemos. Bueno, yo te había traído inicialmente, es bueno que recordemos lo que pasa, lo que ha pasado, porque eso hace que la gente piense. Y bueno, una de mis obligaciones de detrás del micrófono es precisamente forzar a que la gente utilice la cabeza para pensar y no solo para llevar el sombrero u otras cosas que no vienen al caso.
Y bueno, pues me gustaría, porque el próximo programa, la próxima semana, ya estamos en el periodo ese en el que no se puede hablar de política para no influir en los votantes. Bueno, es una medida un poco extraña, pero bueno, no creo yo que se influya mucho. Pero sí quiero que me des tu opinión policial. Más que tu opinión policial, ¿qué es lo que tú pedirías a, a los políticos que se presentan? Lo que les exigirías más que pedirías, porque hay que tener en cuenta que esos señores y señoras, y ahora ya señoros y yo que sé, cosas, esta gente se supone que están voluntariamente presentándose a las elecciones porque quieren contribuir al buen funcionamiento de la sociedad y están ahí para gestionar lo que los ciudadanos ponen en sus manos. Pero bueno, precisamente como van a cobrar un sueldo, porque ahora ya ninguno lo hace gratis, y se supone que están ahí para servirnos, aunque tampoco sea verdad, ¿qué crees tú desde tu mundo, desde el mundo de la policía, desde el mundo de la seguridad, desde el mundo simplemente, exigirías a toda esta gente? Pues yo les exigiría que cambiaran totalmente la actitud que han venido manteniendo hasta ahora y que se pusieran realmente a gestionar. Que se dejaran de estupideces, de tomarse como temas serios lo que no son más que estupideces, y que empezaran a plantearse y a dar soluciones para los temas realmente serios que necesita este país. Yo invito a la gente que antes de votar, pues que reflexione profundamente todo lo que ha venido pasando hasta ahora, con esta última y con las anteriores administraciones, y que reflexionen profundamente si realmente están o no satisfechos con lo que ha acontecido hasta ahora. Y en el caso de que no estén satisfechos, pues una de dos: o que se queden en casa y no voten. De esa manera, pues ganarán los que ganan siempre, ¿no? La mayoría de la gente que no vota, que realmente es el movimiento que más, desde el punto de vista del tanto por cien, que más votos saca o que más votos no saca. Y en el caso de que se decida votar, pues que reflexione mucho, muy bien y hasta el último momento, pues qué es lo que tiene que votar para que algo cambie. Desde el punto de vista que me atañe, aquí desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista penal, pues desgraciadamente está absolutamente todo, y cuando digo todo es todo, por hacer. Porque durante estas décadas lo único que han hecho con las sucesivas modificaciones legislativas, tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como con la nefasta Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, como con todos los decretos, con todas las disposiciones, con todas las instrucciones que han ido modificando la estructura del Ministerio del Interior, lo único que han hecho es empeorar cada vez más la situación. Y bueno, pues nos hemos desayunado hoy con noticias como que el violador de su hijo de 3 años queda automáticamente en libertad en cuanto ha pasado a disposición judicial. Este paraguayo que violó nada más y nada menos repetidas ocasiones a su hijo de 3 años hasta que las lesiones fueran tan graves que lo llevaron al hospital. Bueno, ¿cómo es posible que esto llegue a un juzgado y este juez decrete inmediatamente la puesta en libertad de esta persona, o la puesta en libertad de este magrebí que ha violado también a una cría ahí en Gerona y que, bueno, directamente pasa a disposición judicial y al día siguiente pues en libertad? Este tipo de cosas deben cesar. Debemos modificar la ley de enjuiciamiento criminal y desde el punto de vista de la prisión provisional debemos modificar esas leyes de manera que la prisión provisional en este tipo de casos no sea una facultad que se deja en manos de los jueces, sino que sea una obligación legal en este tipo de casos en que el tema está meridianamente claro y no hay ni la más mínima duda de la autoría del delito, para que estas personas entren inmediatamente en prisión provisional sin esperar esos 4, 5 o 6 años que puede tardar en que llegue el juicio. Este tipo de noticias a las que desgraciadamente nos estamos acostumbrando y ya forman parte de nuestra rutina diaria, pues no deben quedar como algo normal, como algo habitual y sin que provoque ni la más mínima reacción en nosotros.
tenemos los ciudadanos de bien que realmente asombrarnos y protestar y rebelarnos contra este tipo de situaciones, porque estamos dando ya por un pábulo de normalidad a una serie de cosas que no lo son en absoluto. Por eso digo que lo primero que tiene que hacer pues la administración que llegue, el gobierno nuevo que llegue de turno, es recuperar el sentido común. Si además de recuperar el sentido común recuperamos nuestra nación, pues eso ya sería una carambola, ¿no? Sí. Oye, quería preguntarte, yo estoy siguiendo muy de cerca, quizá demasiado cerca en algunos momentos, qué es lo que está pasando tras las elecciones municipales y de algunas comunidades autónomas. Y estoy sorprendido, y no gratamente, y lo digo muy claro, estoy sorprendido y no precisamente gratamente de las actuaciones y de las cosas que están haciendo. Y me estoy encontrando con que gente nueva que hay en algunos ayuntamientos, pues puntualmente está otra vez con la tontería de, bueno, hay que poner más policías en la calle. No, mire usted, yo creo que hay que hacer más cosas que poner policías en la calle alegremente. Y bueno, pues precisamente en Valencia, no sé, yo creo que tú lo tienes muy controlado eso, el gobierno del PP en colaboración con vos, bueno, pues yo las medidas que estoy viendo, pues francamente no son de mi agrado. No sé qué piensas tú de lo que está sucediendo ahora mismo, no ya en Valencia, sino en toda España, con los nuevos mandamases de las diferentes comunidades autónomas y de los ayuntamientos, donde precisamente la seguridad no es lo más boyante. Pues ese es el gran temor que yo tengo, ¿no? Y que tiene pues, la gente que entiende un poquito del tema de seguridad, que independientemente del resultado de las elecciones del próximo 23 de julio, e independientemente de la administración que entre, pues que en tema de seguridad pues todo siga absolutamente igual. Y bueno, aquí como muestra tenemos un botón, ¿no? Aquí en el Ayuntamiento de Valencia, donde gobierna el Partido Popular, tras las últimas elecciones, efectivamente en materia policial pues todo sigue absolutamente igual. Esta señora prometió que iba, y dice que va a cumplir, que va a meter más policías y que va a potenciar la policía de barrio, pero ya hemos comentado en alguna ocasión que si tiene usted 1.000 policías totalmente inútiles para luchar contra la delincuencia y aumenta la plantilla un 10%, pues va a tener usted 1.100 policías inútiles igualmente para luchar contra la delincuencia y encima un 10% de gasto adicional. Me llama la atención que la nueva alcaldesa pues no haya hecho ni el más mínimo cambio dentro de esa cúpula policial de la policía local, que ha fracasado a la hora de garantizar la seguridad ciudadana en una ciudad tan importante como es Valencia, que prácticamente, porque Barcelona está como aparte un poco del mapa, ¿no? Pues después de Madrid es la ciudad más importante, al igual que está fracasando también Madrid. Quiere decir que las grandes capitales pues cada vez más están siendo pasto de una inseguridad ciudadana creciente. Y esto lo sabe no solamente la alcaldesa de nuestra ciudad, sino que lo sabe el propio ministro, señor Marlaska, que una vez más pues vuelve a hacer una de sus trampas habituales y a pesar de estar ya, como estamos, prácticamente a mediados del mes de julio, pues ni siquiera se ha dignado o no se ha atrevido a hacer públicas las estadísticas trimestrales del primer trimestre, estadística de criminalidad, me refiero a las estadísticas del Ministerio del Interior de criminalidad, correspondientes al primer trimestre de este año. Estas estadísticas tenían que haber salido en el mes de mayo. Fíjate que estamos ya en julio y todavía no han aparecido. ¿Por qué no han aparecido? Porque evidentemente todo hace sospechar que a pesar del brutal crecimiento del índice delincuencial, de la cantidad de delitos a lo largo del año 2022, pues este año y contra todo pronóstico, porque normalmente cuando se produce una subida espectacular de la delincuencia, lo normal es que al año siguiente, pues que baje un poquito, pero mucho nos tememos, los que entendemos un poco del tema, que esta ocultación de las estadísticas de criminalidad del primer trimestre del año 2023 se producen simplemente pues, por un interés meramente electoral
y con el ánimo de esconderle a la gente que, a pesar de la subida espectacular de la criminalidad del año 2022, este año se ha producido de nuevo una subida sobre esa subida. Es decir, que sigue subiendo la inseguridad ciudadana a pesar de todo lo que intenta hacernos creer este gobierno, ¿no? Que el tema está controlado. Bueno, tengo un pequeño problema, Ricardo. Como siempre, ya hemos llegado casi a la media hora y tengo que, por desgracia, me gustaría estar horas hablando contigo porque aprendo cosas muy interesantes y muy importantes, pero no tengo más tiempo. Pues otro día más, no os preocupéis. Otro día más, pero ya en septiembre porque en julio vamos a darle un descanso a nuestros oyentes y le vamos a poner cosas más light. Esto es esta semana, digamos que entramos todavía en campaña. La semana que viene es mejor no tocar la campaña porque, claro, emitimos viernes y sábado. Y luego les vamos a dar cosas light hasta agosto. Y ya en agosto les vamos a dejar que disfruten de las vacaciones. No es que dejemos de emitir, o sea, vamos a seguir emitiendo, vamos a seguir teniendo programas, pero pensando más en el verano y en la relajación un poquito, porque si no la gente se va a acabar cortando las venas y no es esa mi idea. Muy bien, pues nada, oye, muchísimas gracias por invitarme, un saludo a todos nuestros oyentes y que dentro de lo que cabe, que pasen un buen verano. Pues lo mismo te deseo, Ricardo, espero que tengas un verano excepcional y ya que tienes la suerte de estar ahí al lado de la playita y del mar, date un chapuzón de mi parte porque de momento no me puedo ir por allí, ¿sabes? Aquí estaremos, de tu parte. Venga, un abrazo, amigo. Un abrazo, vaya bien.